reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Uno de los sectores que serán clave para la lucha contra el cambio climático es el minero. Su rol radica en la producción de los minerales necesarios para las tecnologías asociadas a economías más verdes, como la electromovilidad y las energías renovables. Pero para responder a la demanda de forma sustentable y sostenible, es necesario tener una hoja de ruta clara y consensuada por todos los actores que conforman el ecosistema minero. Así nace la Política Nacional Minera 2050 o 2050, que con 78 metas de corto, mediano y largo plazo, apunta a hacer que la minería sea una industria más competitiva, sustentable y sostenible, que cumpla con los más altos estándares del mundo y que deje valor en los territorios. Vamos a analizar en detalle las implicancias que va a tener esta Política Nacional Minera 2050 en el país y los pilares que fundamentan. Por eso conversaremos con el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. Además, otro de los temas que trataremos en el programa, nos va a acompañar la directora de estudios de la consultora Avantas, Daniela de Sormó, para conversar sobre la inclusión de la mujer en la minería y los desafíos para aumentar su presencia en la industria. También conoceremos una tecnología de eficiencia energética que permita al sector del transporte, rubro esencial en la cadena de valor minera, una reducción en el consumo de combustibles y las emisiones de gases de efectos invernaderos. Bienvenidos, bienvenidas a Reporte Minero y Energético. El sector transporte carga específicamente, es crítico para el negocio minero y en una industria que apuesta por la sustentabilidad en toda su cadena de valor, las tecnologías de eficiencia energética toman relevancia porque ayudan a reducir el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. En la siguiente nota conoceremos cómo un lubricante sintético persigue estos objetivos. Optimización aerodinámica de los camiones, aplicación de aditivos que potencien el rendimiento o el uso de lubricantes sintéticos de baja viscosidad. Son solo algunas de las soluciones que ha encontrado el sector de transportes para reducir su consumo energético y el impacto ambiental. La eficiencia energética para nosotros es importante porque el tema del rendimiento en los camiones es el gasto más grande que tenemos nosotros. Disminuir el uso del consumo de combustible es muy importante, ya sea en un 0,5%, en un 1%, ya son números que son realmente alentadores por la cantidad de litros que consume al mes cada uno de los camiones. Como empresa de transporte tiene un impacto directo en los costos, que es muy significativo, evidentemente. Pero más allá de los costos, tiene un impacto a nivel medioambiental. En Chile hoy día existen aproximadamente 240.000 camiones, ¿ya? Y estos son responsables de aproximadamente 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, reducir el consumo de combustible en un 2% sí tendría incidencia en este gran porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel país. En el caso de los lubricantes, reemplazar a los que son de origen mineral por sintéticos permitiría una mejor performance de los componentes de los motores, lo que además alargaría la vida útil de los equipos. A viscosidades más bajas, tú obviamente tienes menos resistencia a la fricción. Por lo tanto, tú deberías tener un motor menos forzado, por lo tanto ocupar menos combustible. Debería generar cercano a un 2% de ahorro de combustible y como valor añadido también una extensión del periodo de cambio de 60.000, 50.000 kilómetros a llegar a 100.000 kilómetros antes de realizar el cambio de lubricante. Con el objetivo de cuantificar el impacto en el consumo de combustibles, estas tecnologías de eficiencia energética se ponen a prueba bajo la norma chilena 3331, estándar que garantiza la aplicación efectiva de dichas innovaciones. Esa validación tecnológica quiere decir que ponemos a prueba todos los componentes, tecnologías que ofrece el mercado, acompañado de algún operador de transporte para poder ver cuál es su real impacto en una operación de transporte en Chile. Los resultados que se obtuvieron y que se certificaron fueron de un 1,88% de ahorro de combustible. Dentro del ejercicio que hicimos, nosotros detectamos que tenemos varias oportunidades de demostrarle al mercado que los resultados pueden ser mucho mejor. Hoy día la media del mercado usa un lubricante convencional y nosotros si lo cambiamos a full sintético podríamos estar pensando incluso de ahorros del orden de 5%. Nosotros pudimos constatar que efectivamente después de los 3 días de prueba arrojó un resultado en torno al 2% menor de ahorro de combustible. Ahora bien, pasó esta prueba, pasó este piloto, ya llevamos 2 meses para ese mismo equipo, con ese mismo conductor, usando el mismo lubricante sintético
y hemos podido constatar que los resultados incluso han sido mejores, llegando a ahorros del 5%. Hoy día el mercado nacional tiene algún desconocimiento de las oportunidades que hay en la economía de combustible con el uso de lubricante. Reducir el consumo de combustible en un 1,88% significa que vamos a estar reduciendo el consumo de combustible, vamos a estar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, también de otro tipo de contaminantes que se producen por la combustión del diésel, y también vamos a estar mejorando la vida útil de las componentes de los motores, por ejemplo, porque se están básicamente desgastando menos. Nuestro desafío es transportar carga de manera eficiente, sostenible y sustentable, con un impacto medioambiental muy positivo para nuestros clientes. Les contábamos, vamos a estar hablando de la Política Nacional Minera 2050. Para eso ya estamos en contacto con el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. Ministro, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, todo bien. A ver, cuéntenos de qué se trata, hacia qué apunta esta Política Nacional Minera 2050. Lo habíamos comentado en algunos programas, pero ya, ¿en qué proceso de desarrollo está? Sí, bueno, esto, Nicolás, primero es un hito histórico para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, un país minero de tradición muy larga en minería, es primera vez que tenemos una política nacional minera, que es una visión de qué minería queremos tener en el futuro y que se construyó no desde el gobierno, desde este ministerio, que tuvo un rol de facilitación, digamos, de apoyo técnico. Esto fue una construcción colectiva, más de 3.500 personas en un proceso participativo en distintas regiones, con gente del mundo de la academia, estudiantes, de comunidades locales, de pueblos originarios, de sindicatos, de empresas, gremios, etcétera, etcétera, que dibujaron esa visión de la minería del futuro. ¿Qué minería queremos tener? Y lo que emerge de ahí es una visión ambiciosa, pero alcanzable, de una minería competitiva, en que Chile sigue siendo líder mundial, sustentable en términos ambientales, más conectada socialmente con sus comunidades, con sus trabajadores, y que tiene además un marco institucional de una gobernanza que nos va a permitir ir materializando esta visión de la minería del futuro a lo largo de los años. Entonces es un gran hito que esperamos que nos permita, como digo, avanzar hacia cumplir esa visión de esa minería del futuro que queremos para el país. Ahora estamos pensando en los próximos 30 años y aquí se habla por eso de una política de Estado. ¿Cómo se fundan los pilares, ministro, para que justamente esto pueda ser algo que se mantenga en el tiempo y que también vaya con lo que son las necesidades de la industria y por sobre todo del país y los territorios especialmente donde hay minería? Sí, yo creo que lo primero, Nicolás, es destacar lo que decía al principio, el proceso participativo, ¿no es cierto? A veces la gente que está en políticas públicas o en el gobierno tiene la inclinación a dibujar las soluciones a veces como entre cuatro paredes, ¿no es cierto?, en las oficinas de los ministerios. Y yo creo que eso es un tremendo error. Esta política lo que hizo fue todo lo contrario, abrir las puertas, escuchar a muchas personas. Y lo que hay en la política, más que un plan del gobierno, es como digámoslo así, una interpelación, digamos, un llamado de la ciudadanía, de todos estos actores, para que las empresas, por una parte, y el Estado, por otra, hagan las cosas que tenemos que hacer para dibujar esa visión de la minería del futuro. Nosotros creemos que esa participación fue esencial para enriquecer el documento que presentamos esta semana, pero también va a ser esencial para que esto tenga continuidad en el tiempo, ¿no es cierto? Porque cuando el gobierno cambie, digamos, y cuando cambie el siguiente gobierno, 4 años después, todos esos otros actores que construyeron esta política van a seguir ahí y van a darle continuidad a esa política. Cada gobierno puede poner sus énfasis, digamos, y las empresas también. Pero hay una visión compartida que es muy importante para sostener los esfuerzos en el tiempo, ¿no? Para que las cosas den fruto, necesitamos sostener los esfuerzos en el tiempo y desde ese punto de vista la participación fue muy importante. Y aquí, Nicolás, no solamente una visión, una aspiración, aquí hay metas muy concretas de corto, mediano y largo plazo. En cada uno de estos 4 pilares tenemos 78 metas que tienen cada uno su sustento técnico. Entonces creemos que va a ser una hoja de ruta, digamos, un mapa de navegación para los próximos años que va a ser muy importante para la minería. Ministro, en los minutos que nos quedan, quería ir a uno de los componentes quizás más relevantes de esta política nacional minera, que es el medioambiental. En los desafíos de electromovilidad, de la minería verde, pero por sobre todo para ir marcando una hoja de ruta que es muy distinta a anteriores que se ha hecho en la industria. Profundicemos un poquito en eso. Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que la minería chilena va a ser esencial para que el mundo frene el cambio climático. Esto yo siento que el sector no lo ha dicho suficiente, pero a mí me parece importante enfatizarlo. Sin los minerales que produce Chile, el cobre, producimos casi el 30% del cobre del mundo,
el litio, más del 20%, y tenemos las mayores reservas de ambos minerales. Sin esos minerales, el mundo no va a poder frenar el cambio climático, porque el cobre y el litio son esenciales en la electromovilidad, en la energía renovable. Entonces, la minería chilena va a hacer una enorme contribución proveyendo los minerales que el mundo va a necesitar para esa transición energética que requerimos para parar el cambio climático. Eso es lo primero. Y lo segundo, la minería no puede proveer esos minerales para ese propósito teniendo una huella de carbono alta, digamos, en sus propios procesos. Entonces, la política establece metas muy específicas en materia de agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Que al año 2030, después del año 2050, no más del 10 y después del 5% de toda el agua que use la minería sea agua continental. Todo el resto, el 95%, digamos, al año 2050, va a tener que ser agua desalada, agua recirculada de sus propios procesos. La minería se está comprometiendo aquí a ser carbono neutral el año 2040, 10 años antes de la meta del Acuerdo de París y de lo que se comprometió Chile como país a nivel agregado. Estamos yendo más rápido, más ambiciosos del resto del país. No tener relaves que puedan tener impacto negativo en el medio ambiente y en las comunidades. Cuidar los glaciares, por ejemplo. Avanzar hacia energía renovable. Entonces, la minería tiene que contribuir a la meta de carbono neutralidad y de proveer sus minerales, pero además sus procesos tienen que ser sustentables. Esto es muy importante, además, porque los mercados internacionales, Nicolás, cada día más van a poner atención no solamente al precio del cobre o a la calidad, digamos, técnica del mineral, sino que también a la huella de carbono de ese cobre. Entonces, en la medida que nosotros aprovechamos nuestro potencial de energía renovable para limpiar a la minería, vamos a permitir también que esa minería siga siendo más competitiva y más valorada en los mercados internacionales. Ministro Juan Carlos Llobet, nos quedamos muy atentos al desarrollo, cómo se va también difundiendo esta Política Nacional Minera 2050. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos, que esté muy bien. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hacemos una pausa, hay más temas aquí en Reporte Minero y Energético, no se vayan. Estábamos conversando de la Política Nacional Minera 2050 con el ministro de Minería y uno de los puntos muy relevantes de esta hoja de ruta es la inclusión femenina en la industria. Alcanzar, de hecho, un 30% de la participación femenina en el sector minero a 2050 es una de las metas que se plantea esta política. Sin embargo, el camino a recorrer es largo, especialmente cuando en 2020 se alcanzó una participación de 11,7%. Vamos a analizar las percepciones de trabajadores y trabajadoras de la industria sobre los avances en esta materia. Para eso conversamos con la directora de estudios de la consultora Avantas, Daniela de Sormó. ¿Cómo estás, Daniela? Como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. A ver, ustedes hicieron un estudio, han estado haciendo también un rastreo de lo que sucede en términos de varios temas de la industria, pero en este en particular, la inclusión femenina, la participación de la mujer en la industria, que ha avanzado, eso es cierto, pero no supera el 11%, supera el 11%, pero ahí poquito. ¿Cómo lo ves tú y cuáles han sido también en términos de la historia de la minería, el desarrollo que ha tenido? Sí, bueno, la verdad es que este es el cuarto estudio que hacemos con nuestros socios, con la Red de Ingenieras de Mujeres en Mina, con Spencer Stuart y con Acción Empresas. Y lo que buscamos es, hacemos una encuesta tanto a hombres y mujeres para ver cuál es la percepción con respecto a la evolución de la participación de la mujer en minería y también lo que queremos ver y evaluar las políticas de inclusión. Entonces, como bien decías tú, tenemos solamente un 11,7% de participación de la mujer en minería. Y no solamente nos preocupa que la participación sea baja, sino que si uno mira, analiza en los últimos años la evolución del empleo de la mujer, de la ocupación femenina en minería, uno ve que es muy volátil, es mucho más volátil que la de los hombres. Es decir, las mujeres entran y salen de la fuerza de trabajo o quedan empleadas y desempleadas, o sea, hay mucha volatilidad y eso obviamente tiene impactos muy negativos. Claro. Entonces, lo que queremos es entender por qué pasa eso y cómo son estas políticas de inclusión. Sí. Dame un segundito, ese tema de la volatilidad, me imagino que independiente de lo que es pandemia, porque sabemos que la pandemia ha tenido un efecto clave en la salida de la mujer del mercado laboral, de hecho un retroceso de lo que se había avanzado en 10 años, pero esto se va dando desde antes de la pandemia, para tenerlo súper claro, ¿no? Hay un fenómeno más de la industria. Así es, o sea, efectivamente con la pandemia se profundiza, claro, y la caída en el empleo femenino, claro, es mucho mayor, pero es algo que si uno ve una serie de 15, 20 años, uno ve que efectivamente la ocupación de la mujer es mucho más volátil que la del hombre. En general, el nivel de ocupados en los hombres tiende a ser más estable, más constante en el tiempo, y en el caso de las mujeres mucho más volátil, y que obviamente ahora con la pandemia se vio fuertemente afectado. Entonces, nosotros lo que queremos medir acá son
cuatro o cinco dimensiones principalmente. Queremos ver, bueno, el nivel de motivación de las mujeres y la percepción con distintas variables. Por ejemplo, equidad laboral. ¿Qué piensan las mujeres con respecto a las remuneraciones, con respecto al desarrollo profesional, con la posibilidad de obtener cargos de liderazgo, con respecto al desarrollo profesional, al compromiso de liderazgo de los jefes, por ejemplo? Y en esta ocasión incorporamos una nueva dimensión que tiene que ver con el impacto del COVID. Este estudio, como te decía, es cuarta vez que se hace, pero en esta edición incorporamos una pregunta abierta porque queríamos medir cuál fue el impacto del COVID en las mujeres y compararlo a su vez con el impacto en los hombres. Ahora, pongo otro punto que es súper relevante cuando analizamos el tema de inclusión femenina en el mercado laboral. Los altos cargos, me imagino que ahí la situación, claro, hay avances, pero bastante pequeños, digamos. Y esto no es solamente de la minería, ojo, esto es a nivel de toda la industria de nuestro país. Así es, en el caso es bien generalizado, pero si uno ve la minería, obviamente hay situaciones es más complejo, o sea, estamos hablando también de trabajo en condiciones más extremas, en turnos, te fijas, en ubicaciones más lejanas, entonces obviamente eso también dificulta la participación de la mujer. Y por otro lado uno piensa que la pandemia también ha aportado, ha ayudado también a dar más herramientas, mayor flexibilidad, también lo que es el trabajo a distancia, que también eso permite también una mayor flexibilidad, y eso es algo que refleja la encuesta. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos en general, si comparamos con el año pasado, en general hay una mejor percepción con respecto a la equidad. O lo digo de otra manera, por poner un ejemplo, el año pasado más del 70% de las mujeres creía que los hombres ganaban más que las mujeres. En la encuesta este año ese porcentaje baja a cerca de un 65%, es decir, pero todavía vemos que hay brechas importantes. Mientras que si le preguntamos a los hombres tienen en general una mayor percepción de equidad. Un 30, un 40% dice, no, efectivamente los hombres ganan más que las mujeres, claro, pero en su mayoría creen que tienen mayor equidad. Entonces vemos amplias brechas entre lo que son las percepciones de mujeres y hombres, a pesar de que en el tiempo igual estas brechas se han ido disminuyendo. Daniela, en ese punto es bien interesante también lo que sucede con la participación femenina, pero en términos de hacerte la pregunta, si están detectadas, ¿cuáles son las trabas? Pueden ser multifactoriales, eso es cierto, y también obedeciendo a un aspecto, una mirada más general de las industrias en Chile, pero en la minería, ¿hay trabas que se vayan o obstáculos para la inclusión femenina en la industria que se vayan repitiendo, que sean más evidentes? Bueno, como te decía, efectivamente en la minería la naturaleza del trabajo en minería es muy complejo y es distinto a otras industrias. En algunos casos se asemeja, por ejemplo, a la industria de la construcción. En general en la construcción uno también encuentra un bajo nivel de participación femenina versus, por ejemplo, los servicios. En la minería tiene obviamente una naturaleza que en muchos casos son en ubicaciones más lejanas, condiciones más extremas, en turno, y como generalmente y en nuestra sociedad el rol de cuidado de los hijos, de adultos mayores, de tareas del hogar, etcétera, está más asociado a la mujer, entonces por eso dificulta la entrada de la mujer en minería. Y de hecho, en la pregunta, por ejemplo, hacemos una pregunta abierta de cuál es el mayor impacto que el COVID, la pandemia del COVID, ha tenido tanto en mujeres como hombres. Y las mujeres lo que más contestan tiene relación con compatibilizar la agenda laboral con el cuidado de los hijos, el cuidado de adultos mayores, en el fondo con las tareas del hogar. En cambio, los hombres contestan que la mayor dificultad es, en primer lugar, mucho trabajo, es decir, agendas copadas, y el tema de las relaciones interpersonales, y más abajo en la escala de prioridad contestan el tema del hogar. Entonces, eso te muestra que efectivamente las mujeres todavía tenemos que hacernos cargo de un montón de otras cosas, además del trabajo, y eso obviamente es una barrera que entorpece que pueda haber una mayor participación femenina. Daniela Desormeaux, muchísimas gracias por acompañarnos, un tema tan importante que, como decíamos al comienzo, es parte de esta Política Nacional Minera 2050, que tiene varios aspectos, entre ellos impulsar lo que es la participación femenina en la industria, con el aporte también que pueden entregar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Chao. Vamos con otras informaciones de la industria minera y energética. En busca de vincular a los innovadores tecnológicos en el mercado minero, industrial y energético, se inició una nueva versión del concurso Lanza tu Innovación 2021. El certamen va a seleccionar 10 innovaciones tecnológicas para mostrar sus invenciones a la industria en el denominado Pitch Day. Además, quedarán automáticamente preseleccionados como expositores en Exponor 2022.
Podrán participar en el concurso las personas naturales mayores de 18 años o personas jurídicas debidamente constituidas con un producto o idea que ofrezca una tecnología innovadora para el mercado minero, industrial y energético. Los interesados o las interesadas podrán postular hasta el 17 de octubre. Tras desarrollar el encuentro INEXPRO Proveedores Mineros 2021, ProChile dio a conocer sus positivos resultados, ya que contó con 208 empresas participantes con actividad en la plataforma, 301 reuniones efectivamente realizadas y una proyección de negocios a 12 meses sobre los 20 millones de dólares. Esta quinta versión logró superar ampliamente las expectativas de 14 millones de dólares registrados en 2020. A partir de ahora, los equipos de ProChile en las diferentes regiones del país y en los mercados internacionales van a iniciar un proceso de seguimiento para que las proyecciones de negocios se traduzcan en órdenes de compra. Tras alcanzar un acuerdo con el sindicato número 7, la división El Teniente de Codelco cerró su proceso de negociación colectiva, anticipada con la totalidad de las agrupaciones sindicales que en conjunto reúnen a cerca de 3.300 trabajadores y trabajadoras. Desde la estatal indicaron que este convenio es una palanca para cumplir con los excedentes de la división, que este año tiene como objetivo superar los 2.200 millones de dólares. De esta manera, los sindicatos número 5, el Teniente Caletones, Unificado y número 7, suscribieron el nuevo convenio colectivo para el periodo 2021-2024, culminando la negociación 2 semanas antes de cumplirse el plazo para iniciar un proceso reglado. Esto también dentro de una semana en donde Codelco logró cerrar un contrato colectivo, un acuerdo con 2 sindicatos de la división andina. Minera Candelaria informó la implementación de un proyecto de operación telerremota de perforación en busca de mejorar la productividad y aumentar la calidad de vida y seguridad de los trabajadores y trabajadoras. El proyecto, que está en etapa final de pruebas en este caso, consiste en la operación a distancia de las perforadoras Epiroc Pit Viper 351 desde una sala integrada que se ubica aproximadamente a 3 kilómetros del rajo mina. Este sistema reduce la exposición de los trabajadores, ahorra tiempo y logra un desempeño más preciso de la perforadora, además del aumento de la confiabilidad de los equipos al ser operados dentro de límites preestablecidos. Anglo American concretó un hito para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile. Esto luego de inaugurar la primera hidrogenera en faena de América Latina. El proyecto presentado por la compañía se enmarca en su plan minero sustentable, que tiene entre sus objetivos alcanzar la carbono neutralidad en sus operaciones en Chile a 2030. Cabe destacar que el país tiene como meta desarrollar una industria que exporte más de 30.000 millones de dólares al año. Esto es un nivel cercano a las exportaciones actuales de cobre. Con estas informaciones cerramos Reporte Minero y Energético. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, novedades, lo que está sucediendo en la industria, siempre usted lo puede encontrar en reporteminero.cl y las temporadas y capítulos de este programa en 24horas.cl. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.